Árbol de widgets. ¿Qué es un árbol de widgets? La analogía nace a partir de la forma en que se van colocando los widgets en el código. Es decir, por ejemplo, se coloca un widget principal y luego a él se le puede agregar un hijo. Este hijo puede soportar 0, 1 o más hijos. Y a su vez, cada hijo que se agrega tiene el mismo comportamiento. Por lo tanto, se puede decir que de un tronco surgen diferentes ramas principales y de cada una de ellas muchas ramas más. Lo que el concepto nos quiere decir es que árbol de widgets se asemeja a esto. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de cómo es que los widgets pueden ir distribuidos en nuestro código. Tenemos en este caso un widget principal que es mi aplicación. Es una clase principal que se llama al momento de ejecutarse. Dentro de esa clase se tiene un widget que se llama Material App. Dentro de esa Material App se tiene otro widget que se llama My Homepage. En este caso, My Homepage es otra clase. Más adelante veremos un ejemplo en código para que puedan comprender cómo va esto. Desde ese otro widget tenemos el scaffold. El scaffold, como es una estructura en donde se soportan diferentes widgets, tenemos acá que surgen diferentes ramas. Por ejemplo, del scaffold tenemos el addbar, en el centro que sería el body, ahí tenemos un center, un column, text, y en la columna, como es un widget que soporta muchos hijos, tiene 2 textos. En el addbar, pues sí, pueden haber más widgets. En ese caso solo hay un texto, pero pueden haber más. En el Floating Action Button tenemos solamente un icono, pero en este caso, pues el icono sí ya no soporta más hijos. El texto tampoco, y los textos que tenemos al final tampoco soportan más hijos. Como mencioné antes, hay widgets que soportan 1, que son por ejemplo estos. Center, que soporta un hijo. Pero hay widgets que no soportan más hijos, es decir, a esos widgets no les podemos agregar más. En ese caso, por ejemplo, son los textos y más adelante veremos otros. Una vez que hemos analizado cómo es gráficamente el árbol de widgets, vamos a verlo ya en código. A la izquierda tenemos el mismo gráfico que vimos anteriormente y a la derecha tenemos el código. Cabe aclarar que el código que tengo acá no es de todo el árbol de widgets, sino desde este punto hacia abajo, desde el scaffold. Aquí tenemos el scaffold y el scaffold tiene una particularidad. Lo que sucede con el scaffold es que tiene diferentes atributos donde pueden ir diferentes widgets. Tiene la parte del addbar, que es la parte superior, donde tiene que ir un widget. Lo más común es que vaya un widget de tipo addbar. Lo que mencioné anteriormente, aquí está el addbar y dentro del addbar como título tenemos un texto. Es este texto que muestro acá. En el body, que sería esta parte del centro, tenemos primero un center. Si nos fijamos, este es una clase. Cada widget es una clase y cada widget tiene este método principal que es el build. En el build se define qué árbol de widgets se va a retornar. En este caso en el body se tiene un center. En el center pues tiene un atributo que se llama child. Entonces en child pasamos column. En este caso es el siguiente widget que vemos acá en el árbol. Acá pues column se le ha establecido un atributo y otro atributo que tiene es children. Children, en inglés hijos, recibe un array. Eso significa que no está limitado el número de hijos que podemos pasarle. Como podemos pasarle 0, 1 o miles. Dependerá de lo que estemos necesitando. Entonces, en este punto en la columna se soportan muchas más ramas. Porque puede soportar 0 o muchos hijos. Y de ahí, en la columna, pues tenemos textos y los textos no soportan más hijos. Si nos fijamos, simplemente se les da un string y se les da un estilo y nada más. ¿Por qué es importante saber lo del árbol de widgets? Es importante saberlo porque al momento de analizar cómo están posicionados nuestros elementos, tenemos que tener claro este concepto para no perdernos al momento de codificar. Aunque sí, el entorno nos brinda diferentes formas para ir ordenando el código, es decir, si yo escribo mal los indentados y otras cosas, el mismo entorno me brinda herramientas para poder formatear mi código. Pero una vez que ya hemos analizado cómo es el árbol de widgets en código y cómo es gráficamente, vamos al último punto. 0, 1 y varios hijos. Existen muchos más widgets, pero acá solo voy a mostrar estos ejemplos. Y tenemos widgets que soportan 0 hijos. Widgets a los cuales no les puedo agregar un hijo de forma
descendente, sino que si yo quiero tener más hijos juntos, ese hijo tiene que estar en un padre que soporte más. Por ejemplo, el texto. El texto es un widget que soporta solamente un hijo. Para poder tener más textos ahí cerca o más elementos, necesito obligatoriamente tener una columna. Entonces, ese tipo de widgets que no soportan hijos, tenemos por ejemplo imágenes, textos, rich text, que prácticamente text es una implementación de rich text, y por último aquí tenemos icono. Existen más, pero no quise extender más la lista. Con un hijo pues tenemos container, padding, raise button, todos los botones soportan un hijo, align, center, positioned y más. Con varios hijos tenemos principalmente los widgets que nos permiten manejar los layouts, por ejemplo column, row, stack, wrap, list view y grid view. Tenemos otros widgets que no tienen un atributo children como tal, pero sí soportan muchos hijos. Por ejemplo, el scaffold. El scaffold no tiene un atributo children, pero sin embargo tiene diferentes atributos que soportan un widget. Aquí solo estamos viendo tres. Tenemos el AddBar, el Foreign Action Button y el Body. Pero el Scaffold soporta además el Navigation Drawer, que acá pues se llama simplemente Drawer. Soporta el Drawer, End Drawer, Button Shift, bueno, muchas cosas más. Es decir, aunque no exista un atributo Children como tal en sus parámetros, puede soportar muchos hijos. Es el caso del ListStyle. El ListStyle, que no lo tengo en ningún lugar por acá, es un widget que soporta 4 hijos diferentes. Nosotros mismos vamos a hacer widgets que van a soportar, puede ser un hijo o varios hijos. Todo va a depender de lo que nosotros necesitemos. Una vez con el concepto claro que hay widgets que soportan 0, 1 y varios hijos, y ya sabemos cómo se maneja el árbol de widgets, ya vamos a pasar a otros conceptos.